Decíamos que cuando yo hice la referencia ya a cristianismo y filosofía, es porque yo considero que yo divido la filosofía en dos partes. Filosofía antigua y filosofía moderna. Antigua es básicamente la gran síntesis de la filosofía antigua es Aristóteles. Sin embargo, el gran representante del pensamiento ateniense griego es Platón, porque Aristóteles es un macedonio, pero la gran síntesis de las cuales nos hemos servido incluso hasta nuestros días, por ejemplo, con la lógica tenéis una muestra, aunque luego ya la hayamos adaptado y la hayamos traducido. Y luego la gran síntesis de la modernidad fue Isaac Newton. Yo siempre hablo de que la historia de la filosofía en realidad es la historia de la ciencia, y que porque lo que se buscaba era la episteme, y la episteme es la física. Entonces, la física aristotélica y la astronomía y todo esto, y luego viene la física newtoniana, por supuesto, con el gran antecedente, y con la astronomía de Kepler y Galileo. Y a su vez, el método de Descartes, que además funda la geometría analítica, con lo cual se puede representar gráficamente las ecuaciones, gracias al sistema de coordenadas XY, que se llama cartesiano en honor a su nombre, que en latín es Cartesius. Bueno. Entonces, como yo considero eso, otros pueden considerar otra cosa. Como yo considero eso, creo que son como dos grandes paradigmas. La lógica y la física aristotélica, y la lógica de finales del siglo XIX y la física newtoniana. Luego está, por supuesto, la otra rama de la filosofía, que es la ética y la política. La ética, aquella cuyo representante clave es Platón. Tiene una obra en 12 tomos que se llama La República. Y entonces, la República de Platón es filosofía política. Pero la política va unida a la ética. Eso nunca podrá ser ciencia. Hay una parte de la filosofía que es episteme, la física, y otra parte de la filosofía que es ética y política. O sea, disciplinas normativas, que no ciencias. Aunque Maquiavelo, en el siglo XVI, sobre todo en El Príncipe y otras cosas que escribió, es el fundador de la ciencia política moderna. Lo que se estudia en las facultades es el arte de hacer gobernable un Estado o una comunidad. Entonces, esto ya es científico dentro de las ciencias sociales, ¿no? Maquiavelo es el que reforma la política, incluso desgajándola de la ética. En una ética social no, porque realmente lo importante es el bien común. Dice, el gobernante, el príncipe, tendrá que estar dispuesto a perder su alma por sus gobernados. Entonces, de ahí viene el famoso, no fue exactamente así, el fin justifica los medios. Eso da igual, lo importante es conseguir los objetivos, ¿no? Entonces, el gobernante tiene que hacer que el Estado, la sociedad, funcione. Y entonces, podríamos hacer muchas reflexiones aquí. Cuidado con los fundamentalistas. A veces es preferible, en determinados contextos, dejo la cosa, pero por ejemplo, a veces es preferible ciertas situaciones que hacen gobernable un país, por ejemplo, y no voy a defenderlo, Gaddafi, Saddam Hussein, toda esta gente, cuando los echaron, no pusieron nada, ahí todavía se están matando, y quién sabe por cuánto tiempo. Sin embargo, era un partido laico, el de Saddam Hussein, dictadura, por supuesto, pero disfrazada de democracia, pero las mujeres no andaban con velo, porque nadie tenía problemas para conducir, muchísimas cosas. Con esto quiero decir que a veces es preferible otras situaciones. Entonces Maquiavelo dice, no, esto es el arte de la política, el arte de gobernar y además el arte de lo posible y las mejores soluciones y cosas por... Funda la política moderna. Aquel personaje llamado Alfonso Guerra decía que tenía en la mesilla El Príncipe de Maquiavelo. Ya me hubiera gustado que lo leyera a fondo, porque está bastante bien. Maquiavelo no era tan maquiavélico, porque lo que nunca justificaba a Maquiavelo era perder su alma
o sea, la corrupción, en beneficio propio, era siempre en beneficio de la sociedad, o sea, hay un trasfondo ético. La diferencia entre los que transgreden por la gobernabilidad, que eso siempre es muy relativo, y los que transgreden para forrarse. Bueno. ¿Puedo hacerte una pregunta? Si es pertinente, sí. Piénsalo. Impertinente no es. Vale. Ahora, pero puede ser no pertinente. Exactamente. Vale, dime. Lógico. Respecto, ahora que hablas de fundamentalismo, yo siempre he tenido duda. El Shah de Persia, ahora que hablas de a Saddam Hussein o Diabelo, con el Shah de Persia, pues había una, para mí odioso, pero bueno, bien, había una, pues bueno, moderna, las mujeres tampoco iban con velo, trabajaban, etcétera. Pues sí, estaban mejor que con los ayatolás. Pero, como ves, es un ejemplo, no estoy explicando esto, por lo tanto, te ruego, esto es un ejemplo. O sea, imagínate que ahora nos vamos al Shah de Persia, si vamos a hablar de Santo Tomás de Aquino. Pero no, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí, para cuando pueda tomar unos vinos. A veces, a ver, yo no digo nada, es simplemente, siempre sabéis que siempre hay un poco de, no es provocación, es mi manera de funcionar, ¿no? Pero esto decía Maquiavelo. Ahora vamos a Santo Tomás de Aquino, que de paso, ya que estamos en el tema, es el fundador, de alguna manera, del derecho al regicidio. O sea, un rey gobierna por la gracia de Dios. Aquí teníamos un gobernante que hasta en las monedas decía caudillo de España por la G punto de Dios, ¿no? Pero tenía que gobernar, si traicionaba a su pueblo, a sus súbditos, tenían derecho a derrocarlo e incluso a justiciarlo. Esa doctrina luego pasó a los jesuitas, porque los jesuitas no existían, la funda San Ignacio de Loyola, pasa a España, por ejemplo, Francisco Suárez, que es un notable filósofo de la primera época de los jesuitas, y pasa a América. O sea que el gobernante será muy monarca, estará ungido por Dios, pero gobierna en favor del pueblo y puede ser derrocado. No hay una impunidad absoluta de los monarcas. Digamos que no es inviolable. En la práctica lo fue. Pero esa misma doctrina motivó que persiguieran a los jesuitas, luego posteriormente, que persiguieran a Santo Tomás. Bueno, Maquiavelo no considera que los gobernantes están ungidos por Dios, pero sí considera que lo esencial del gobernante es el bien común, ¿no? Este sería otro tema, no lo voy a abrir este tema hoy, pero sería muy interesante, porque a lo mejor el curso que viene abrimos un espacio, aparte de lógica, vamos por temas y uno de filosofía política que estaría muy bien. Porque, por ejemplo, qué interesante sería, pero desde el punto de vista no tan inmediatista, analizar la situación política actual de España antes y después de las elecciones. Sería estupendo. ¿Qué es legítimo y hasta dónde se puede llegar? ¿Qué significa eso extrema derecha, derechita cobarde, la otra, la derechita naranja? ¿Qué significa, no? Pero más que eso, es muy interesante saber, porque realmente como ciudadanos libres tenemos que saber dónde estamos y hasta qué punto se habla tanto de la democracia. ¿Qué es la democracia? Yo todavía no me ha costado, no sé si vivimos en una situación muy democrática, pero sin embargo sé que aquí tenemos una serie de derechos y una serie de cosas, ahora que vengo de México, aseguradas, que ya quisieran, que ya quisieran. O sea, tampoco podemos desconocer lo que tenemos. Sí, la educación, la sanidad, todo eso sí que está regular, sí, pero ya quisierais tener la sanidad que tenemos nosotros. Tenemos que ser sensatos en esto y sobre todo desapasionados a la hora de hacer un análisis político de filosofía política a una determinada altura. Queda apuntado. Muy bien. Pero estábamos en el tema de cristianismo y filosofía, estábamos en el tema de incluso de Dios, de lo sagrado, es uno de mis temas preferidos. Bueno, vamos a hablar entonces como un tema que es muy clásico, pero que nos puede llevar a reflexiones, ¿qué es la razón, las relaciones entre razón y fe? Nosotros
clase anterior vimos la simbiosis entre cristianismo y filosofía, que yo consideraba que había sido bastante defectuosa, y eso había traído históricamente una serie de problemas. Pero la gran polémica ya en la Edad Media, y que además brotó con gran esplendor en el siglo XX, con los neoescolásticos franceses, sobre todo Jacques Maritain, Etienne Gilson, toda esta gente, cuál es la relación entre razón y fe. Incluso los defensores de lo que se llamaba la filosofía cristiana. Para algunos decían que la filosofía cristiana es una contradicción en términos, porque no puede haber filosofía cristiana. La filosofía es filosofía sin más, porque tú no puedes partir del dogma de la existencia de Dios y a partir de ahí hacer filosofía. Sin embargo, los filósofos cristianos decían, hombre, yo tengo derecho, yo soy cristiano y soy filósofo, y para mí forma parte de mi manera de ser y de lo que yo tengo asumido, la creencia en Dios. Jacques Maritain, Etienne Gilson, que son los impulsores de lo que luego fue la democracia cristiana, que digamos que descafeinó sus planteamientos, pero eran gente muy interesante, sobre todo Jacques Maritain, muy interesante. Estuvo a punto de ser nombrado, no sé si fue nombrado cardenal directamente, luego participó en el Concilio Vaticano II. Razón y fe. Las relaciones razón y fe, voy a esquematizar porque nos da juego, las podemos abordar en los primeros años de la Edad Media de tres maneras. Hay como tres soluciones. Una es primacía de la fe sobre la razón, otra, primacía de la razón sobre la fe, y otro, equilibrio entre razón y fe. La primacía de la razón sobre la fe, en gran parte se lo conoce como gnosticismo, con la G. Ellos, y esto fue considerado una herejía, porque anulaba la G, que a Dios y lo que tenía que ver con Dios se podía llegar por el uso exclusivo de la razón. Lógicamente no podía ser admitido, ¿verdad? No podía ser admitido. Entonces había una primacía de la razón sobre la fe. Y cuando había contradicción, lo que primaba era la razón. Porque ellos consideraban, es interesante esto, que es lo que tiene que ver con Dios, lo que no entendemos ya lo entenderemos. Y que es cuestión de aplicar la racionalidad. Lo mismo que pasaba con la ciencia. La ciencia, ellos sabían, gente muy sensata, que había cosas que no había que atribuírselas ni a los astros, ni a Dios, ni al destino. Simplemente que llegábamos hasta aquí, pero Galileo decía, la naturaleza es escrita en caracteres matemáticos, ¿no? Entonces era todo cuestión de lograr esos lenguajes y profundizar en ellos, cuestión de tiempo. Bueno, ese sería el gnosticismo. Es una herejía. Pero, como tal, pero luego había sacerdotes y teólogos que muy impregnados de este. El que fue gnóstico fue San Agustín. Pero todavía no se planteaba si era herejía o no. Eso se dictaminó después. San Agustín, en su búsqueda, él tiene una formación filosófica, transita bastante tiempo por el gnosticismo. De hecho, me parece que María Oliva, no sé si lo comentó, o alguien, eso influyó, nunca dejó de ser gnóstico en el fondo. Un poco, porque claro, nunca, como decía yo en aquella clase, no dejamos de ser lo que somos, hacemos un mixto normalmente. Segunda postura, primacía de la fe sobre la razón. Eso hasta nuestros días. Eso se llama fideísmo. Toda la versión protestante o evangélica del cristianismo. La razón por sobre la fe. Perdón, la fe por la razón. Entre la razón y la fe, si hay alguna contradicción, la fe es lo que manda. Tú tienes que creer. ¿Crees en la virginidad de María? No, es que me choca, ¿no? Tú crees. Ese es el fideísmo. Se aplica hoy en día, los grandes sostenedores son iglesias separadas o iglesias que se llaman a veces, ya no se llaman protestantes, iglesias evangélicas. Son fideístas. La menos fideísta de todas es la católica, porque la católica es la que va a sustentar la doctrina oficial de la iglesia, que es la de armonía entre razón y fe. ¿Quién la instaura? Pone la piedra fundamental y luego se desarrolla San Agustín.
el famoso credo ut intelligam. Creo lo que entiendo y entiendo lo que creo. Esa es la fórmula de San Agustín. Creo lo que entiendo y entiendo lo que creo. Esto es clave, para Santo Tomás, clave. Hasta para los creyentes que hay aquí es clave. Los que hay aquí, yo siempre digo cuando tratamos el tema de Dios aquí, los creyentes tienen que salir más creyentes y los agnósticos ateos tienen que salir más agnósticos y más ateos. Entre otras cosas porque se puede ser buena persona con cualquier opción y pésima persona con cualquier opción. Bueno, está entre media una que se llama la doctrina de la doble verdad, por ejemplo la sostenida por Guillermo de Ockham, voy a mencionarlo hoy, siglo XIV. Pero bueno, es como al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Tú haces esto en lo racional y haz esto en lo que tiene que ver con la fe. Sin ningún problema. Doctrina de la doble verdad. Es una forma para mí de fideísmo. Porque en los temas de la fe estos son fideístas. ¿Me explico? Digamos que el gnosticismo no está muy representado, no. A pesar de que cuando yo iba a dar mis clases a lavapiés, en las farolas ponían curso de gnosticismo, meditaciones gnósticas, digo, joder, qué interesante, nunca tuve tiempo de ir, porque no, pero podría haber ido a ver qué pasa con los gnósticos actuales, que nos reuniríamos en algún local por ahí en lavapiés, ¿no? Entonces el gnosticismo, pero el fideísmo sí. Pero sobre todo son las iglesias separadas. Es la clave del protestantismo. Bueno, cuando Martín Lutero se separa de Roma, básicamente se basa en el afianzamiento de la fe. Leen la Biblia. A nosotros todo lo contrario, se nos prohibía leer la Biblia. Ya lo comenté la vez pasada. Todo lo contrario. Muy bien. Primacía de la razón sobre la fe. Primacía de la fe sobre la razón. Doctrina de la doble verdad incluida en esta primacía de la fe sobre la razón. Y equilibrio entre razón y fe. Esto lo voy a referir, porque estamos... lo nuestro es eso. Quiero decir, vamos a estudiar nuestro tronco, si tenemos más tiempo estudiamos otro, y no solo hablamos de los luteranos y de los calvinistas, sino que hablamos luego de los budistas y de quien sea. Lo nuestro es esto, seamos los creyentes, muy importante. Ese creo ut intelligam de San Agustín va a influenciar claramente en Santo Tomás de Aquino, que lo separan 8 siglos, o 7 y pico, muchísimo tiempo. Pero el que instaura esta doctrina, por lo tanto es uno de los primeros, si no el primero doctor de la Iglesia, es San Agustín. La verdad es que los doctores de la Iglesia son aquellos que han contribuido a construir la doctrina, la teología. Doctor de la Iglesia es San Agustín, doctor de la Iglesia es Santo Tomás, lo cual me parece muy bien, la hicieron, y no contribuyó eso, pero contribuyó otras cosas, es doctora de la Iglesia Santa Teresa de Ávila, es doctora de la Iglesia. Me parece muy bien, sabes que yo soy un admirador. Esto nos lleva a una cosa muy interesante. Santo Tomás considera que la filosofía, que debe ser propedéutica a la teología, o sea, Santo Tomás utiliza el término anquilla, teologia, se puede decir por esclava de la teología o simplemente por servidora. De hecho, la filosofía es propedéutica. Para Santo Tomás es muy importante la filosofía porque nos abre y nos da una base y un fundamento para poder seriamente estudiar. No se está refiriendo a los creyentes, no, estudiar en la universidad, en la Universidad de París. Propedéutica a la teología. De hecho, todavía en los seminarios se mantiene el trienio de filosofía para pasar luego a un cuatrienio de teología, pero primero estudian filosofía. San Tomás dice que es muy importante, de cara a los gentiles, los no creyentes, conseguir, mediante argumentaciones racionales, que ellos sientan que no están creyendo en algo absurdo. Porque, fijaos, esto no es gnosticismo, es razonar hasta donde se pueda para que el creyente refuerce su fe, en la medida de que la razón no te va a llevar a la fe,
pero sí la va a abonar el terreno. Este es el asunto. Porque es absurdo creer en aquello que vamos, es ridículo creer en aquello que vemos absurdo. Esto lo sabía ya Santo Tomás. Por eso es interesante las famosas 5 vías, que en muchos libros figura como las 5 demostraciones de Santo Tomás o las 5 pruebas de la existencia de Dios. Ese título es falso, es una pésima interpretación, porque Santo Tomás nunca pensó que demostraba la existencia de Dios. No sería santo, ¿eh? Aunque San Anselmo es santo. Santo Tomás, si tú demuestras la existencia de Dios, la fe no es necesaria, estamos en las mismas. Es como la ley de la gravedad, no se puede discutir, mira, esto está demostrado, ¿eh? Dios existe porque está demostrado, por lo tanto la fe no sirve para nada. Puede ser devoción, puede ser lo que tú quieras, pero la fe no sirve para nada. Entonces Santo Tomás tiene muy claro que él no demuestra la existencia de Dios, sino lo que demuestra, dentro de la mentalidad de la época, es la verosimilitud de la existencia de Dios. Esta palabra la uso yo. O sea, es verosímil que Dios exista, no repugna a la razón, y va a dar unos argumentos. A ver, yo me acuerdo de cuando era joven, yo escuché varias veces esta expresión, que igual la habéis escuchado vosotros, yo la escuché en Argentina, la fe del carbonero. No sé si alguien se acuerda, aquí se usaba. Dice, no se puede tener la fe del carbonero. El carbonero sería un señor humilde que tenía fe, porque a poco que tuviera un poco de formación se acababa la fe, ¿eh? Fuera. Claro, te daban una fe pueril, infantil, ese catecismo básico, pues basta que estuvieras, ya no digamos filosofía, cualquier cosa, la fe se derrumbaba. Muchas veces hay gente cuando empieza a estudiar, pierde la fe, claro, porque no se sostiene en lo que le han explicado y en lo que creía. La fe del carbonero. Bueno, por eso digo que es bueno para creyentes. Los que sean creyentes aquí no tienen que tener miedo a cuestionar nada, ni la religión, ni siquiera a Dios. Entre otras cosas porque el Dios, ya lo he dicho muchas veces, en el que normalmente se cree el Dios metafísico, que nos lo hemos inventado. Pero es que el otro Dios, qué sé yo no sé si Dios existe. Ahora, el que nos hemos inventado lo conozco muy bien y no me interesa. Claro. Pero eso basta con que estudiar 2 lecciones de filosofía y de historia y de matemáticas para ya no tengas esa fe. Bueno, este es el valor que tiene las 5 vías de Santo Tomás, que las voy a presentar porque yo creo que es un elemento de cultura general, pero también es muy clásico esto que voy a decir, pero conviene hacer una reflexión. Las vías son 5. Una es la aristotélica, la vía del movimiento, cuando Santo Tomás dice hay cosas que se mueven, todo lo que se mueve, no solo moverse localmente, sino transcurrir, cosas que existen, todo lo que se mueve es movido por otro. A su vez eso que mueve es movido por otro, y habrá un momento que se llega a un primer motor inmóvil, a algo que mueve a todos los demás y a él no lo mueve nadie, se mueve a sí mismo. Primer motor inmóvil, que Aristóteles lo coloca al final de las esferas celestes, en la última, en las estrellas fijas, la esfera de las estrellas fijas. Está simbolizado, por ejemplo, en Platón por el Sol, simbolizado la idea de bien, primer motor inmóvil. Es muy enigmático Aristóteles en esto, porque Aristóteles dice, es causa física del movimiento, es lo que pone en movimiento las esferas unas a otras, como si fuera un mecanismo casi de relojería, y llega a la Tierra que está en el centro. Pero por ahí lo define en un texto que habría que hacer casi un seminario completo, dice, como pensamiento del pensamiento que a sí mismo se piensa. Toma ya. O sea que esa causa primera del movimiento es como inteligente. Empezad a ver de dónde ha sacado el cristianismo también las ideas que tiene de Dios. Bueno, esa es la primera causa, es la vía del movimiento. Yo no puedo saltarme alguna, la primera es esta, la segunda. Yo sé que son 5 y voy a escribir las 5. Hay unas vías
aristotélicas, o basadas en el principio de causalidad, que son 3, y otras vías platónicas basadas en la ejemplaridad. Digamos, ejemplaridad significa en lo modélico, ¿no? Las vías aristotélicas son la del movimiento, por lo tanto tú llegas al final de esa argumentación de que existe. Todas las vías tienen 4 pasos. Tiene un esquemita que daba en la UNED, no sé si vale la pena mandarlo ya. Primer paso, una verdad irrefutable, una constatación de algo a través de la experiencia, a través de los sentidos. Aristóteles es un empirista. Hay seres que se mueven, esto es evidente, no hay que demostrar que hay seres que se mueven, ¿no? También quiere decir, hay seres que existen, hay seres que transcurren, es lo mismo. Hay seres que existen. Muy bien, primer paso. En los otros será, hay seres, en los otros será, ya las iremos viendo. Pero siempre se aplica el mismo esquema. Uno se puede hacer un cuadrito, aquí los 4 pasos, aquí pone las 5 vías y va siguiendo los 4 pasos. Yo puedo intentar dibujarlo y mandarlo. Segundo paso, aplicación del principio de causalidad. Todo lo que se mueve o se mueve a sí mismo o es movido por otro. Es evidente que nosotros no nos han movido nuestros padres, que nos generaron, ¿no? Es evidente. Se parece mucho a la de la causalidad. Tercer paso. Se enuncia la imposibilidad de remontarse al infinito en esta cadena, porque toda cadena infinita, si fuera infinita la cadena, se supone que la distancia entre el que está el primero y esto es infinita, por lo tanto todo estaría inmóvil. Claro, entonces, esto implica que hay un primero de la serie. Es decir, bueno, en todas esas Santo Tomás lo mismo, es imposible remontarse al infinito. 1, 2, 3, cuarto, conclusión. Por lo tanto, existe un primer motor inmóvil. Hay seres que se mueven, lo que se mueve, segundo paso, lo que se mueve por otro o es movido a sí mismo, es evidente que lo mueve otro. Tercero, pero ya otro, pero no nos podemos ir a este infinito. Cuarto, por lo tanto, llegamos al primero de la serie. Hay un primer motor. Lo mismo la de la causalidad. Hay seres, cosas, esos seres o son su propia causa o hay una causa de ellos. Segundo paso. Tercer paso, bueno, pero esta causa o es ella misma o remite a otra. No podemos ir hasta el infinito, hay una causa primera. Tenemos ya el primer motor inmóvil y la causa primera. Esto no estamos hablando de Dios, ¿eh? Estamos hablando... Las otras son muy interesantes. Esta es lo de los grados de perfección. Ya es de la ejemplaridad, es platónica. Hay seres más perfectos unos que otros, ¿no? En todo. Tú, por ejemplo, haces un concurso de caballos de una raza determinada, uno gana el premio. Porque hay caballos que son más perfectos que otros. No te dice que sean súper perfectos, pero hay cosas más perfectas que otras. Hay personas más buenas que otros, más o menos generosas. ¿No? Interesante. El segundo paso sería, bueno, en ese de que hay seres más perfectos que otros, no me puedo ir al infinito. Por lo tanto, existe el ser perfecto. Casi como punto de comparación, aunque no los conozcamos en sí mismos, no conocemos seres perfectos, pues se supone que esto se compara con un ser perfecto. Hay otro que se llama de los grados del orden del universo. Todo ser tiende a un fin. Es muy interesante, de la causalidad final. Las 4 causas de Aristóteles, lo dimos este año no, pero causa material, formal, eficiente y final. Bueno, pues en definitiva, esto nos lleva, como yo, mi propia funcionar de acuerdo a un fin, no me lo he proporcionado yo, supone un ser superior a mí. Y así sucesivamente hasta que llegamos a la... ¿cómo es?
a que hay una inteligencia suprema ordenadora. Yo, si queréis, luego lo esquematizo. Y por último, bueno, igual me falta, algunos se me falta por ahí. Por lo tanto, yo llego a que hay un ser perfecto. Ah, sí, los grados de contingencia. Los seres son contingentes. ¿Qué quiere decir contingente? Podría estar o no estar. No somos necesarios. Lo contrario de contingente es necesario. Ninguno de nosotros somos necesarios, nada. Es evidente, ¿eh? Porque vemos que las cosas se deterioran. Pero por lo tanto, nuestro ser dependerá de un ser menos contingente que yo. Y así sucesivamente. Hasta que llegamos ¿a dónde? Al ser necesario. Primer motor, causa primera, ser perfecto, suprema ordenadora, ser necesario. Esto se puede demostrar según Santo Tomás, con la lógica y la argumentación de la época. ¿Demostrar la existencia de Dios? Por supuesto que no. Pero hay un quinto paso que está en todas estas argumentaciones y dice a continuación, fijaos qué inteligente, esto es a lo que los cristianos llamamos Dios. No dice, esto es Dios, es demostrarlo. Mirad, esto, ni más ni menos, es a lo que los cristianos llamamos Dios. O sea, Dios, ser necesario, ser perfecto, causa primera. Pero esto es a lo que los cristianos llamamos Dios, pero yo no... Lo está dando la noticia. Ahora tú ya para eso, para creer en Dios, necesitas la fe. Ah, pero ¿quién es Dios? Porque este es el tema de la existencia de Dios. El tema de la esencia de Dios. ¿Quién es Dios? Bueno, dice Santo Tomás, hay dos vías. Vía de la excelencia y vía de la negación. Yo creo que lo comenté la vez pasada. ¿Quién es Dios? Bueno, muy poco. Nosotros, Dios, para llegar a saber quién es Dios, están las Sagradas Escrituras, la fe. Dios nos revela quién es, tú crees en eso, ya está. Fenomenal. Pero ya crees viendo que no estás creyendo en algo demasiado absurdo dentro de la mentalidad del siglo XIII. Dice, pero de Dios algo podemos saber, dice él. Bueno, por ejemplo, sabemos estas 5 cosas. Que es un ser necesario, que es una causa primera. Nosotros podemos predicar de Dios estas cualidades, pero Él tiene claro que ya somos nosotros. O sea, nosotros estamos creando la idea de Dios. No hay que llegar a Feuerbach para esto. Santo Tomás ya lo sabe. Dice, bueno, a Dios podemos saber que tiene estas 5 características y además lo que se llama la vía de la excelencia. Vamos a negarle a Dios todos los defectos y le vamos a predicar de Él todas las virtudes. Claro, humanos, infinitamente buenos. ¿Quién sabe? Nosotros sabemos que los súper todopoderosos, omniscientes, o sea, está en todas partes. O sea, pero esto somos nosotros. Le predicamos todas estas cosas maravillosas y le quitamos. Es infinito, es inmortal, todo lo que sea negación o defecto. Por supuesto, no lo dice, pero no es egoísta, no es malo, no es vengativo, nada de lo malo, todo de lo bueno. Interesante. Fijaos que esto en el fondo nunca se lo tuvo muy en cuenta, porque se nos siguió adoctrinando dentro ya de la Iglesia Católica sin por lo menos dar algo aunque sea asencillado como Platero y yo, como todos estos cuentos, la Caperucita Roja, para niños, ¿no? Pero no. Razón y fe, de nuevo, porque ahora quiero intentar explicar, dentro de la teología católica, y lo que pienso yo, ¿qué es la fe? Amigo, ¿qué es la fe? Razón ya sabemos. La fe no es una creencia, mejor dicho, toda fe es una creencia, pero no toda creencia es fe. Ah, ¿qué es la fe? ¿Creer en Dios? Bueno, es una creencia. Pero eso no agota lo que es la fe. La fe es una creencia más, pero no toda creencia es fe.
¿Qué le hace falta a una creencia para hacer fe? Aquí, sería muy interesante aquí abrir el debate. Si hay alguno que tiene fe, ¿qué es la fe para él o para ella? Ahí sí que sería muy interesante. Porque si los que tienen fe profundizaran un poco en qué es lo que tienen, lo valorarían más. Y tampoco los que estamos fuera criticarían, no, nos parecería hasta bien que hubiera gente que tiene fe. Yo no la tengo, por ejemplo, no digo de mí, estoy hablando de un supuesto sujeto. Yo no la tengo, pero si lo... Mira qué bien, la tienen y además mira qué estupendo, porque esa fe los hace felices y les hace que con los demás sean estupendos, excelentes personas. Muy respetable esta fe, ¿no? No la de todas esas salvajadas que se oyen por ahí. ¿Qué sería la fe, entonces? Aquí hay católicos, seguro, y hasta irán a misa y comulgarán y han sido bautizados y se han casado por la iglesia. ¿Qué es la fe? Un protestante te lo diría. Yo no estoy de acuerdo mucho con lo que contesten, pero te lo dice. Los católicos lo saben. Los protestantes saben, tienen muy claro lo que es la fe. Y tienen muy claro quién es Jesús y quién es este y quién es el otro. Y los musulmanes conocen de Jesús y la Virgen María, como no os podéis imaginar, porque lo estudian, dentro de cuando estudian el Corán y las escrituras, están estudiando a Jesús, están estudiando a la María, y todos eso, son venerables dentro de su religión. ¿Qué es la fe? Va unida a otras dos palabras, que muchas veces se lo dice en latín. Voy a decir en latín, fides spes caritas. No caritas, como te dicen que vas a Sanitas. Yo cuando vine aquí me sorprendía, la gente iba a Sanitas, y como yo había estudiado latín, no es caritas, es caritas. Algunos dicen caritas, por caritas, esa entidad que hay. Bueno, fe, esperanza, caridad. Son tres facetas de la fe. La fe es, unida a la esperanza y a la caridad. O sea, unida a la esperanza y al amor. Caritas es amor. La fe católica, muy poco practicada muchas veces, es esperanza en algo mejor. Algunos esa esperanza la pueden poner, bueno, los creyentes a serio la ponen en otra vida, pero es muy transportable a que sea para esta vida, Es querer una humanidad mejor, más justa. Y el otro ingrediente es el amor. ¿Qué amor? Pues el amor al prójimo, la solidaridad, el amor fraterno, la amistad famosa que hemos hablado aquí de Epicúreo, el amor erótico, verdaderamente bien entendido, de no utilización y no gobernado por la simple pasión. Yo soy muy crítico. El otro día tuve también una intervención. El amor erótico, como a veces se practica, es un amor egoísta y devastador, pudiendo ser estupendo, más epicúreo, y sin embargo es un subproducto, no nos lleva a ninguna parte. Bueno, pues esta es la fe, esperanza y amor. ¿Esto es una creencia? No, esto es una praxis. Se vive en función del amor y se cree, y uno tiene la actitud abierta de que esto nos lleva a alguna parte. Por lo tanto, esto ha encarnado en algunos discursos que no, más de lo que parece. Por ejemplo, Marx es hijo de esta línea, más de lo que parece. Ya decía el amigo Dussel que el Capital de Marx es el que tiene más citas bíblicas. O sea, porque la única diferencia entre un creyente, ahora utilizando el término de manera más corriente, y un no creyente, es que unos creen que el amor para ellos es solidaridad, compromiso, lucha, que no tiene por qué ser violenta, por conseguir esa sociedad donde todos tengamos, según
nuestras necesidades y aportemos a ellas según nuestras posibilidades. Otro día lo decía una política, dijo, jolín, esta está diciendo exactamente lo mismo que ya se ha dicho hace tiempo. Dan lo mismo que hay un cielo y otra vida, un premio y un castigo, porque además tampoco apostamos, tal como hemos dicho aquí, por las éticas negativas, ni las éticas de premios y castigos. No hagas esto porque te vas a ir al infierno. Haz esto para ir al cielo. Estudia y aprueba que te voy a regalar una moto. Si no estudias te quito el ordenador. Kant dirá que estas éticas no, ninguna de estas tienen valor moral, porque tú no actúas libremente por deber. Es muy interesante cómo define Kant el deber. Yo le agregaría, fijaos en la moral, aparte de la esperanza y el amor, le agregaría el deber, muy denostado. Por supuesto que hay que actuar por deber, porque eso hace que vamos a actuar por convicción, nos vigilen o no nos vigilen. Maquiavelo decía, no, nos tienen que vigilar, porque si no nos miran, vamos a transgredir. No, señor. Las sociedades avanzadas son sociedades donde cada uno es responsable y no necesita ser vigilado. Y hay cosas que te diré, yo no lo hago esto, porque no entra en mi cabeza. No, lo hago. Yo no voy a tener esta conducta o violenta o racista o discriminatoria, no voy a explotar a otro ser humano, etcétera, etcétera. Pero yo tengo el deber, por ejemplo, tú vas a la universidad pública, la sociedad te pagó los estudios porque lo que se paga es una bicoca, tienes el deber de retornar a la sociedad lo que tú has aprendido, seas enfermero, médico, profesor, abogado, y lo que es muy rechazable moralmente es utilizar esos conocimientos en beneficio propio. Ese abogado o ese que estudia en empresariales, que es cómo te escamotean los impuestos, cómo te voy a salvar para que te vayas a poner tu saber al servicio de la especulación, de la explotación. Pues aquí tenemos 3 ingredientes. Hay que rescatarlos, seamos creyentes o no, da lo mismo. Porque uno va madurando en la vida. Pero precisamente el que tuvo la fe del carbonero tira todo por la borda. Todo por la borda y se vuelve furibundo. Pero si por suerte no tuviste la fe del carbonero, vas madurando. Y si conservas esos valores que son planetarios, globales, sinceramente, y eso tenemos que exportarlo, o las culturas que lo tienen que exportarlo. Esto yo comentaba en México. Ojo, que tanto mal no hicimos, porque fijaos los aztecas lo que estaban haciendo. ¿Y por qué perdió Moctezuma? Porque estaban hartos los otros y apoyaron a este. Pero esos valores hay que mantenerlos, hay que traducirlos. Hay traducciones éticas y hay traducciones políticas. La política es entrar muy en concreto, que no estamos entrando. Hay que traducirlo. ¿Qué significa? ¿Qué significa ser libre? ¿Qué significa ser solidario? Ojo, que eso no significa que uno sea perfecto. Significa que es responsable. Hay cosas que yo he dicho ahora hace poco, que es la primera vez que llego tarde. No lo consigo. Fui así educado. No lo consigo. Me ha pasado una cosa, a veces hasta la preveo, pero no siempre. Uno no es un robot. No lo consigo. Mentir, no lo consigo. Yo fui formado en un colegio en donde había ciertas cosas y no me decían que era el nombre de Cristo ni nada, me decían, esto es ser hombre, esto es ser humano. Los hombres tienen que ser, hombres éramos todos hombres, pero las mujeres, los seres humanos es así. Hay un deber. ¿No? Ahora en lo que está pasando en Venezuela, que no voy a entrar, ambos aluden a lo mismo, porque ambos quieren ganarse las Fuerzas Armadas y les recuerdan cuál es el deber de las Fuerzas Armadas. No voy a entrar en el tema. Pues sí, claro que sí que ese es el deber. Se deben a verdaderamente defender la sociedad, el Estado, la nación, la patria, lo que tú quieras. Luego puede haber discursos equivocados, uno quiere que lo defienda para un lado, otros que los defienda para otro, otros les quieren dar unas prebendas nuevas, otros no quieren perder las prebendas que tenían. Yo ya ahí no entro. Pero qué importante, o cuando un funcionario público, cuando un político sabe que está, algún día llegará a eso, ojalá, cuando un político dice, yo no vengo aquí a forrarme, yo vengo a intentar dar un pasito adelante en la evolución de la sociedad en beneficio de todos.
Cuando pactamos, estamos pactando, es que es un ejemplo, estamos pactando sillones, hay peleas internas, ahora salgo de aquí, me voy para allá, porque porque me quitaste la lista de hacer el Garrigo de aquel, o como se llame, ahora me voy con los otros, ahora la otra, la socialista, porque la habían dejado, apostó mal cuando se fueron contra el Pedro Sánchez, ahora se mete, esto es un espectáculo, pero como nosotros no tenemos las creencias políticas del Carbonero, tampoco nos tiene que pasar nada. La sociedad es así, ya lo comentaba Maquiavelo, pero vamos a lo que estamos. Entonces eso sería una buena formación ética en las escuelas, ¿eh? Una formación seria en cuestiones sólidas. No es la verdad absoluta, simplemente que la gente sea libre. Estamos hablando en México de la filosofía de la liberación, a raíz de una serie de debate y de discusiones, digo, necesito mucho hablar. No, yo voy a proponer una filosofía como práctica de la libertad. Y ya tengo el título del segundo libro de esta saga. Filosofía como práctica de la libertad. Yo no adoctrino a la gente, al contrario. Abro el juego, que la gente piense y que tome sus opciones, todas ellas muy respetables, casi todas. Siempre hay algunas que son pésimas, pero no tenemos esto, por suerte no tenemos. Todas son respetables. Y a mí no me interesa, con mis estudiantes, si fuera, seguidores u oyentes, generar fanatismos. Yo, como diría Descartes, yo muestro lo mío, y si os parece, si lo tomáis en cuenta, muy bien, a lo mejor os conseguís algo que valga, y si no, no ha pasado nada. Nadie pierde nada por escuchar una propuesta. Muy interesante el discurso del método. Claro, en el tema de Dios, ¿y dónde está esa postura mística de las cuales he hablado últimamente, hablando del sentimiento oceánico, después de las lecturas de Freud y de Feuerbach, que figuran en este libro, que ojalá, casi seguro se va a llamar, no me importa que me lo pisen, porque los títulos de libros no tienen copyright, tú puedes llamarle 20 libros que salgan igual, no lo tiene. El sentimiento sagrado, ese cuando uno se hace mayor, se va dando mayor por el tiempo, ¿no? Porque se va dando cuenta que aquello que donde verdaderamente está lo sublime, aquello de lo que no se puede hablar desde el punto de vista científico y donde se abre el terreno de lo místico, que decía Wittgenstein, es precisamente los demás, nosotros. En mi caso, empezando de abajo, porque, claro, la humanidad, estupendo, pero la humanidad tú tienes que demostrar que amas la humanidad en los que tienes al lado. Nadie ama a Dios que no ve y no ama a su hermano que lo ve. Eso es válido, eso es universal, no tiene nada que ver. Eso es válido. Y la naturaleza a la cual pertenecemos, porque somos parte de la naturaleza. Naturaleza y humanidad forman un todo, y eso es lo más sublime que existe. Y tenemos que rechazar, convertirnos en los ejecutores de la propia, o sea, traicionar nuestra condición de seres humanos y de seres naturales y ser el veneno, ese virus que ha generado un veneno que va a ser la destrucción, contaminación, explotación de los demás, cada vez menos personas son más poderosos y más ricos, cada vez más personas son más pobres y pasan, ¿no? Y esto no te voy a decir que sea una religión, pero esto, según el carácter de las personas, pues alimenta bastante nuestro sentimiento de lo sagrado, que yo no aconsejaría perderlo, precisamente porque hayas tenido que arrancarte de raíz aquella fe del Carbonero, del mismo modo que no hay que arrancarse el sentimiento estético y el espíritu científico, tampoco, porque si hacemos un curso de lógica veremos que va a ser optativo, voy a decir exactamente cómo va a ser por si alguien por lo que sea no quiere. Pero en la línea ¿cómo se llama de Demócrito, que influencia mucho en Epicuro, conocer la naturaleza es también vencer la superstición.
Si nosotros fuéramos capaces, nos hubieran enseñado bien las matemáticas escolares, qué mal. Yo tengo un libro que a ver si puedo de alguna manera haceroslo llegar, o le pido al amigo José Luis que hagamos una edición que ya está caducada en los derechos de la UNED, en donde Giuseppe Peano, que está dedicado a ese libro, dice qué mal que se ha enseñado la matemática. Dice, tormento de los chicos y de sus padres. Y de las abuelas. ¿Eh? Y de las abuelas. Pero parece ser que dice, no, yo soy de letras. No, perdona. Si tú te pierdes un cierto acceso a la matemática, y en este caso a la lógica, es como cercenarte tu acceso al arte, a la música, a la pintura, a la naturaleza, al mundo del deporte, al mundo del aire libre, al mundo del amor, de la amistad. Sinceramente. Y esto es lo que se ha llamado siempre en los programas, en los planes de estudio, formación integral de la persona humana. Jamás se ha formado integralmente la persona humana, porque se ha formado una enseñanza memorística, de exámenes, de castigos y recuperaciones, segunda, tercera. Bueno, ahora recuperación de la recuperación, ¿será cosa más ridícula esto? Porque normalmente los fracasos escolares, sobre todo cuando son bastante significativos, no fracasan los estudiantes, fracasan los profesores. Somos nosotros los que fracasamos. O el Chamusquina, cuando es muy severo, muy bueno, con él aprueba el 10%, menudo inútil será. Yo hace mucho tiempo fui director de instituto, hace muchos años. O sea que sé de lo que estoy hablando. Bueno, pues yo creo que... yo creo que nada. Vamos a Guillermo de Ockham. Como veis esto... ¿Sabéis lo que pasa? No sé si os parece a vosotros. Esto es apasionante. Como le decía al entrevistador de México, dice, me sube la presión a mí, seguro. Ahora me tomo la presión y ya me he subido. Porque es tan impresionante lo que uno está hablando. Yo respeto tanto de lo que estoy hablando, que no es lo mío, es lo que yo he ido viendo, cortando filtros y esquemas que me hayan impedido ver. La materia con la que estamos trabajando, lo que trajimos sobre la mesa es tan respetable, tan serio, tan delicado al mismo tiempo, que es emocionante. Y que yo tenga la oportunidad, porque se me ocurrió de jovencito estudiar filosofía, y se me ocurrió, por ejemplo, aceptar la invitación de Luis para estar aquí. Tengo la oportunidad de hablar a vosotros de esto, ¿no? Y entonces, en México, el chico estaba contento que me entrevistó. Usted es muy distinto. Hombre, si yo no pongo toda la carne en el asador, ¿qué hago aquí? ¿Cómo yo...? Porque hay que tocar corazones. Los que somos docentes tenemos que tocar corazones. Sin adoctrinar. Otra cosa es que yo hablé de política, Brigitte, pero no me impartir. Sin adoctrinar. Por supuesto, planteando problemas, siendo hasta polémico, pero hay que ir al corazón. Porque el corazón, somos muy parecidos en el corazón. Luego, la ideología, nuestras composiciones más o menos intelectuales podemos diverger. Pero desde luego en el otro polo, en el de corazón, en el de seres humanos que somos, mujeres y hombres, nos vamos igualando. Si tú tienes la inteligencia de no discriminar a los demás porque sea de tal opción o de tal otra, de todas las aceptables, que son la mayoría, toda la mayoría son aceptables, tú juzga, o mejor dicho, a las personas por sus actos los conoceréis. Obras son amores y no buenas razones. Estas son mis propuestas, una parte de mis propuestas filosóficas. Punto aparte, a ver si en 15 minutos menciono a Guillermo de Ockham. Siglo XIV, Sean Connery, en El nombre de la rosa. Para que le pongáis cara, Sean Connery. A algunas mujeres les parece guapo, pues para que imaginéis un Guillermo de Ockham guapo. Sean Connery. Y la problemática que está en la película esta, que los otros días pasaron, es precisamente, él es un franciscano, es un
está relacionado con los Fraticelli. Fraticelli eran unos franciscanos que habían pasado de la clandestinidad para robar a los ricos y dárselo a los pobres, porque estaban hartos de la opulencia de la iglesia. Este tenía, no era un Fraticelli, quiere decir hermanitos, ¿no? Pero tenía simpatía, entonces, ojo, tenía que andarse con cuidado. Los franciscanos eran una alternativa a otras, por ejemplo, a los dominicos, que dominaban París. Santo Tomás de Aquino era de la Orden de Santo Domingo, y sin embargo, Guillermo de Oca era un franciscano que estaba en Oxford, que estaba llevada por los franciscanos. Y hay una polémica en el siglo 1300, él muere, creo que muere en 1350, Guillermo de Oca. Santo Tomás muere en 1288. Entonces hay una polémica, ya veréis por qué, entre los realistas, pero no en el sentido de los reyes, sino de la realidad, y los nominalistas. A ver, el nombre viene de que unos consideraban que las ideas, nuestro concepto, era representación de la realidad. Es un tema, se llama en latín suppositio. Cuando veamos lógica vamos a entrar ahí. Y otros decían, no, decían, las ideas que tenemos o conceptos son meros nombres o etiquetas que nosotros les ponemos a las cosas. Esa es la doctrina que ha triunfado, ¿no? Es la moderna. Curiosamente, en esas disputas, ellos se autodenominan moderni por primera vez, y los otros son los antiques. Es una disputa entre antiguos y modernos. 1300 y algo, ellos son aparece la palabra de moderni. Interesante. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo puede ser que hasta se ensartaron a más de un profesor con las plumas los estudiantes? Y hubo luchas con espada en los claustros universitarios por estas ideas. Y algún profesor, no sé cuál de ellos, muy conocido, lo ensartan con la pluma. Murió ensartado por 3 o 4, tenían esas plumas así. Era para matarse, apostar, porque las ideas o conceptos eran representación de la esencia de las cosas, de la realidad, o eran meros nombres o etiquetas. Por supuesto que sí, porque el pensar que eran meros nombres y etiquetas y que no había unas verdades consagradas por Dios, era cuestionar en el fondo el poder del Vaticano y del Papa. Y es el germen del protestantismo. Y luego el Martín Lutero y todas las versiones anglosajonas de lo cristiano que son interesantes. Hay fideísmo, pero también cosas muy interesantes. Entonces, lo primero que hace Guillermo de Ockham es separar la teología de la filosofía. Decían los escolásticos, anquilae teologia, esclava o servidora de la filosofía. No, la filosofía va por su lado y la teología por el otro, filosofía y ciencia, doctrina de la doble verdad. Cuando tú seas científico, sigue las leyes de la ciencia. Tú no puedes contaminarte con las cuestiones religiosas, porque es un científico. Ahora, las cuestiones de fe, las escrituras, la ciencia ahí no tiene nada que ver. Guillermo de Ockham en realidad lo que propone es una visión fideísta, basarse en la fe, que estaba tan dejada de lado por los por la Universidad de París. Se le echan las culpas a Santo Tomás, pero tampoco tuvo la culpa, porque Santo Tomás destruyeron su obra, la prohibieron, y el que divulga la doctrina de Santo Tomás es un tal Juan de Santo Tomás, así le podía, que el pobre intentando explicar a su maestro lo tergiversa, no entiende nada y es el que crea más lío que otro. Bueno, y entonces, dejando de lado la independencia de la teología, o sea, Guillermo de Ockham lo que hace es una apuesta por la fe. Al que le guste esto, Etienne Gilson, la filosofía en la Edad Media, una joya como nunca se ha escrito, se dedica solo a esto, a la filosofía medieval. Al que le interesara en serio, conocerá la esencia de esta cultura que tenemos tan denostada, tan eurocéntrica y tan conquistadora y dominadora, y tan fracasada en muchas cosas con tantas guerras. Pero es que el polemo viene desde aquella pésima unión entre cristianismo y filosofía, y donde triunfa el carácter indoeuropeo, que es polémico. Pero bueno.
Y entonces Guillermo de Ockham, tratando un tema maravilloso, que explicaré, la supositio. ¿Qué quiere decir? Supositio quiere decir suposición. ¿Qué valor adquiere un término, digamos, representando a otro en la inteligencia? Entonces se mete en lógica pura. Y, por ejemplo, tú dices, fijaos qué interesante, aquí aparece toda la teoría del significado, que luego van a desarrollar los lingüistas modernos, bueno, los lingüistas contemporáneos. A ver, luna, ¿qué quiere decir luna? Satélite de la Tierra. ¿No? Primero, esto se usa en la gente, este está en la luna. ¿Qué quiere decir que está en la luna? No quiere decir que está en el satélite de la Tierra, que está distraído. Perro es una palabra de 5 letras. Perro es un animal que pertenece a la especie Canis canis. O sea, una se llama supositio simple, otra se llama materialis, hay varias. Entonces, cuando tú dices perro tiene 5 letras, estás tomando el término perro y lo analizas, pero no estás refiriéndote a los perros. Cuando tú dices perro, el animal, tengo un perro en casa muy qué sé yo, un gran cuidador, ¿no? Estás hablando del perro, del animal. ¿No? Bueno, pues esto es muy interesante, pero quedará para el año que viene. Entonces hace toda una taxonomía, está muy bien en Gilson, yo la resumiré y os la mandaré. Entonces, la gran beneficio, mira, fíjate qué interesante, cuando se separa teología y filosofía, cuando se separa fe y razón, se benefician ambas. El equilibrio de Santo Tomás es muy interesante, pero hay que conocerlo, porque fácilmente caes en la simbiosis, fácilmente caes en el pegote. Lo de Santo Tomás yo lo reivindico. Santo Tomás no está, ni siquiera Santo Tomás está todavía explotado. Aquí se ha hablado muy mal de Santo Tomás porque era prácticamente la filosofía perennis en España. El gran representante era un catedrático que además era estupenda persona, yo lo conocí, Ángel González Álvarez, fue rector de la Complutense. Y bueno, solo se enseñaba Santo Tomás en la Facultad de Filosofía, lo demás era flecos. Pues si Santo Tomás hubiera levantado la cabeza, eso no hubiera ocurrido. Entonces, el Santo Tomás, los de aquí no estudiaron, suprimieron la filosofía medieval en los programas. Profesores jóvenes salidos de esa época, ya son como yo, saltaban de la helenística al Renacimiento. No se puede hacer, lo hacían, no se explicaba directamente. Decían, bueno, esto no es filosofía, no puede ser. Es importante la historia. Pero esa fue la reacción. Las reacciones siempre son malas, porque de una situación de opresión, de dogmatismo, pues viene la reacción. Y yo invito, aparte de que sea, como la filosofía es una práctica de libertad, que seamos sanamente eclécticos. ¿Qué quiere decir? Pues seamos inteligentes, seamos listos, tomemos lo bueno, que no es incompatible, lo bueno es de unos y de otros. ¿Por qué tenemos que ser fieles a una doctrina monolítica? O sea, no digamos nada, por supuesto, ni religiosa ni política, pero no digamos, ¿por qué vamos a ser de una doctrina filosófica? Pero faltaría más. La polémica entre hermenéutica y analíticos, o sea, aquellos de hermenéutica son todos aquellos que luego va a ser el existencialismo, Heidegger, Sartre, Freud, todos estos, y por otro lado está Wittgenstein, están los neopositivistas. ¿Y por qué los vamos a oponer? Si en el fondo ambos llegan al mismo sitio. La ciencia nos desvela muchísimas cosas. Se puede ser místico, el propio Einstein lo era, a través de la ciencia. La ciencia es, lo que tocas en la ciencia es impresionante. Lo que tocas en el arte es impresionante, lo que tocas en la filosofía, lo que tocas en la amistad, lo que tocas en la vida. Bueno, pues así de alguna manera cerramos este curso. La semana que viene comentamos, quedan unos minutos para que ahora sí preguntéis lo que se os dé la gana, ¿no? Y agradezco muchísimo que me permitáis hablar, porque si yo no tuviera interlocutores ya con la edad que tengo,
que nos ponen a hacer crucigramas o encajes de qué sé yo, que no se desarrolla el pensamiento, ¿eh? Solito no se desarrolla porque hay gente que te está escuchando, que te está tirando de ti. Yo se lo decía a Oliva, que estaba todo el tiempo así, hoy no ha venido, pero no es la única. Esto yo no me lo tomo de una manera engreída, ¿eh? Yo estoy haciendo mi trabajo, como lo hace Carlos, todavía no he podido mandar el vídeo, que debe haber estado estupendo, que me han mandado, como hace Carlos cuando se apasiona con la poesía y nos está mostrando los poetas, la poesía recopilada por él del siglo XXI, y otras personas, y otra gente, ¿no? Estamos en algo apasionante, lo tenemos aquí, no me refiero a esto, tenemos aquí, la época que estamos viviendo. Sí, ya veremos, algunos nos va a gobernar y hará cosas buenas y meterá la pata y luego, espero que no se descubra a lo largo de los años que Pedro Sánchez era Felipe González, reencarnado. Porque mira que en la historia contemporánea, y por supuesto y todos los otros, los Ibarra, todos Rodríguez Vara, todos aquellos, los Guerra, qué terrible. Para los que tenemos una sensibilidad, vamos a llamarle solidaria, porque no tiene por qué ser, no podemos, izquierda es un punto cardinal en definitiva, solidaria y comprometida, se le suele llamar izquierda. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Voy a vivir algún par de años más gracias a vosotros. Bueno, Teresa, adelante. No, he dicho que ok, no, perdona. No, pero bueno, adelante, hay que decir, preguntar lo que queráis. Yo puedo para dar un paso, pero poco más, no. Me he quedado pensativa y prefiero seguir así. ¿Me das, por favor, la vuelta a la cámara? Hoy has tenido una actuación impresionante, ¿no? No sé por qué, que hoy has venido muy inspirado, vamos. Sí. Porque, ¿sabes por qué? Porque he viajado, porque he contrastado cosas.